En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta. Tenemos a Millu dando vueltas por ahí, así que lo vamos a estar escuchando, maullando, a ver qué nos va a decir sobre lo que vamos a hablar hoy, que es un tema que a mí me interesa mucho y tiene que ver con las devoluciones de textos. Es decir, cómo comentamos los textos de compañeros, compañeras en un espacio de taller, en un espacio de formación, en donde compartimos textos en proceso. Y esto me parece súper importante de tener en cuenta, ¿sí? Que estamos hablando de textos que van a estar en proceso de escritura. No estamos hablando de textos terminados o, digamos, ya publicados, sino que estamos pensando en textos que están creciendo, ¿sí? Que se están desarrollando, que están empezando a buscar su forma, sus ejes temáticos, sus motivos, sus estrategias y demás cuestiones que hacen a su ser, básicamente. Y todo esto surge de una cuestión que salió en un espacio de formación en el cual una de las participantes trajo un comentario de una persona ajena a este espacio que le dijo: ¿pero te hacen devoluciones negativas? ¿Te hacen críticas negativas o te dicen todo muy lindo? Porque si te dicen todo muy lindo no te sirve. Y yo acá creo que hay que hacer una pausa y preguntarnos qué hay detrás de este comentario. Es decir, estamos pensando en una persona que está evaluando un comentario por positivo o negativo y está pensando en la palabra crítica. Y acá creo yo que está el quid de la cuestión. Así que vamos a ir a ver 3 temas que me parecen súper importantes a la hora de pensar en cómo hacer una devolución. Y recordemos, y esto lo voy a retomar al final porque es súper importante, que cuando hacemos una devolución nos estamos entrenando en cómo comentar un texto en proceso, y eso luego va a hacer y nos va a entrenar en cómo tratar nuestros propios textos en proceso. Entonces, aquí, además de tratarse de ser solidario y empático con quien está escribiendo y desarrollando su obra, también se trata de entrenar una cualidad que como personas que queremos escribir es súper, súper necesaria e importante de tener a la mano a la hora de tratar nuestros propios textos. Así que, sin mucho más preámbulos, pasemos a los temas de hoy. Primera cuestión en relación a las devoluciones. ¿Desde dónde hacemos una devolución? En esta cuestión, o en esta frase, o en esta sentencia que dices las devoluciones no son críticas negativas, no sirven, lo digo así exageradamente, hay algo escondido que es la idea de desde dónde nos paramos, ¿no? Hacer una crítica, ¿sí? Entonces nos estamos poniendo en un rol que no es el de par, ¿sí? No el de par es persona que escribe, que está intentando escribir o como lo queramos llamar, sino que nos estamos parando en el lugar de crítico. A ver qué te van a decir de afuera de este texto, ¿no es cierto? Entonces creo yo que debemos empezar a pensar el lugar desde donde hacemos la devolución. Hace poco escuché a una colega haciendo una devolución y distinguía 2 cuestiones. Como escritora me pasa tal cosa con este texto y como lectora me pasa tal otra con este texto, el texto que estaba comentando, ¿cierto? Me pareció muy inteligente porque justamente estaba distinguiendo su vínculo con el texto en relación a lo que le pasaba al tenerlo enfrente. Es decir, ¿qué le pasaba pensando ese texto como lectora o como escritora? ¿Sí? ¿Qué problemas le encontraba como escritora? ¿Qué problemas le encontraba como lectora? Y no necesariamente eran los mismos, digamos. Quizás los desafíos que se nos presentan a la hora de escribir no son los mismos desafíos que se nos presentan a la hora de leer, ¿sí? De construir, interpretar, extraer un sentido de ese texto, no es lo mismo que ir a construir un sentido con ese texto. Son operaciones muy parecidas, pero son distintas.
Yo creo que en un espacio de taller, de formación, o un espacio de clínica, o un espacio de compartires con pares que también están escribiendo, debemos empezar a poder distinguir, no solo como escritores y como lectores, sino ya no desde el rol de críticos, de a ver qué crítica le puedo hacer yo a ese texto para mostrarme yo en mi rol de crítica, sino que tenemos que ponernos en el rol de pares, de quienes pasamos por lo mismo, de quienes tenemos los mismos problemas como escritores, escritoras. Las personas que escribimos muchas veces necesitamos darle vueltas a un mismo asunto mucho tiempo hasta que le encontramos la forma y que la forma cuaje. Y cuando la forma de lo que quiero contar cuaja, pues ahí la fluidez aparece. Entonces, el pararnos en el rol de críticos y decir, no, este texto no funciona, no sirve por tal cosa, o esto no, por tal otra, lo que hace es dejar de lado la empatía por lo que está atravesando la otra persona. Pasemos al siguiente tema de hoy. La siguiente cuestión tiene que ver con si la devolución debe ser o no valorativa, ¿sí? Esta cuestión que les traje hoy, esta frase, ¿no?, de la crítica si no es negativa no sirve, supone también una dicotomía entre positivo y negativo. Es decir, que lo que tengo que decir tiene que ser o positivo o negativo. Y esto supone un nivel de subjetividad que no le sirve al texto en proceso. Y acá me voy a ampliar un ratito. También se está parando en el rol de crítico, ¿no? Recordemos que una crítica literaria, artística, lo que fuera, uno de los elementos que tiene es la valoración, ¿sí? Además de los argumentos, la descripción y demás que podríamos, por ejemplo, encontrar una reseña, ¿sí? Una reseña no necesariamente es valorativa, simplemente menciona de qué viene el libro, como para darte un panorama, pero una crítica sí va a tener este elemento valorativo. Entonces, si vamos a poner este elemento valorativo a un texto en proceso, le estamos cerrando posibilidades. En primer lugar, al escritor no le interesa si a vos te gusta o no te gusta el texto, si vos lo valorás como bueno o como malo. No se trata de eso, ¿sí? Por lo menos a la persona que está con un texto en proceso, ¿sí? A mí no me interesa si me dicen que el texto es bueno o malo. Me interesa que me digan qué estrategias les parecen interesantes, por ejemplo, si algo acerca de la temática, pero el me gusta no me gusta, que es una lógica que viene muy, no solo de lo valorativo y lo positivo o negativo, ¿no? Como en esta cuestión más del orden de lo dicotómico, de lo binario, como si una cosa solamente puede ser buena o mala, incluso moral. Hay algo que se pierde, que es todo el abanico de posibilidades. Piensen también que el me gusta, no me gusta está muy instalado desde también las redes sociales, ¿no? Ahora tenemos más posibilidades de reaccionar, por ejemplo, de estos de los emojis, de reaccionar a los mensajes con distintos, con más matices. Pero en un principio, ¿se acuerdan que era o dedo arriba o dedo abajo? No había mucha más posibilidad. Bueno, creo yo que decir que algo es positivo o negativo tiene que ver con esto. Nos quedamos sin todo el abanico de emociones que hay en el medio y además estamos poniendo el elemento de la subjetividad. El gusto es sumamente subjetivo. Entonces, si me gusta o no me gusta, no me sirve a mí para poder entrarle al texto, ¿sí? Entonces, empezamos a preguntarnos, como, bueno, a ver, profundicemos. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta del texto? ¿No? Porque tampoco se trata de caer, yo digo a veces como la lisergia ¿no? de que todo nos gusta y todo nos parece maravilloso y amamos a nuestros colegas de taller y de formación y todo lo que escriben nos parece fabuloso. Y eso tampoco ayuda, digamos. La lisergia, ay, está muy bueno lo que escribís, me encanta cómo escribís. Bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de cómo escribe la otra persona? ¿Te gusta la voz que construyó? ¿Te gusta la forma en la que adjetiva? ¿Te gusta la forma en la que dosifica la información? ¿Te gustan las palabras que elige? ¿Te gusta el punto de vista? ¿Te gusta el conflicto del personaje? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que está ahí que te atrae, que te atrapa, que te toma, que te convoca del texto del compañero o compañera? Porque eso mismo lo vas a hacer después con tus propios textos. Si vos decís, ay, esta parte me gustó de lo que hice, bueno, ¿qué es lo que te gustó para poder profundizarlo, para poder ir un poquito más allá, para poder continuar esa estrategia, ¿sí? La que nos gusta, la que nos convoca, la que elegimos, porque en definitiva también se trata de elecciones estéticas. Entonces ahí es donde la cuestión del gusto
está más o menos, digamos. A mí me puede gustar leer terror y a otra persona le puede gustar leer drama romántico y a otra persona le puede gustar novela histórica, etcétera, digamos. Entonces, la cuestión del gusto, si yo lo voy a leer desde mi gusto, y la persona está escribiendo, no sé, una biografía de drama familiar y yo estoy esperando leer algo de terror porque lo que me gusta a mí leer es terror y no drama familiar, bueno, pues entonces estoy siendo muy injusta con el texto y mucho más si es en proceso. Entonces es muy, muy importante que podamos dejar el tema del me gusta, no me gusta, está bueno o está malo de lado a la hora de hacer devoluciones y empezar a ver qué es lo que me gusta, qué sirve, qué nos sirve y empezar a pensar otra dicotomía para las devoluciones que me parece mejor para pensarnos como colegas escritores y escritoras, que es si lo que estoy diciendo es constructivo o destructivo. Es decir, lo que yo voy a decir, ¿va a ayudar a la persona o solamente es para hablar de lo que a mí me gusta y de lo que a mí no me gusta y de lo que yo haría o no haría, digamos? Esto que estoy diciéndole a la otra persona, ¿la ayuda a desarrollar esa historia? ¿La ayuda a profundizarla? ¿La ayuda a encontrar mucho más en eso que tiene ahí entre manos? Que todavía quizás es una masa amorfa, buscando cómo cuajar. Bueno, hacernos esta pregunta antes de decir, ¿ayuda o no ayuda lo que estoy diciendo a la persona que está escribiendo? Pasemos al siguiente tema. Tercer y último eje sobre devoluciones. ¿Qué podemos aportarle a la persona que está escribiendo? Digo, esto de que, bueno, ¿ayuda o no ayuda? ¿Cómo ayudo? Vuelvo a la frase inicial, que es que una crítica, si no es negativa, o una crítica solo sirve si no es positiva a quien está escribiendo, asume que hay una afirmación o una negación, es decir, una devolución que sentencia, ¿sí? Afirma o niega, esto es bueno o esto es malo, juzga, ¿sí? Valora, como decíamos hace un momento. ¿Y si la devolución es una pregunta? ¿Y si la devolución son posibles líneas de continuidad de ese texto, de profundización de un conflicto, de conocer al personaje? ¿Y si la devolución es una estrategia para estructurar el material que ya se tiene? ¿Y si la devolución es decirle los momentos en los cuales hay fuertes, decirle los momentos en los cuales se salteó una palabra? Esta oración no se te entendió porque me parece que te salteaste una palabra. Digo, como para no caer solo en la lisergia de me encanta esto. ¿Qué cosas del texto podemos mencionar y destacar y jerarquizar y resaltar para que quien está escribiendo encuentre ahí eventualmente posibles decisiones estéticas que quizás ya están en el texto, que quizás son decisiones que se tomaron de manera inconsciente? Quizás puede ser una pregunta de ¿por qué hiciste esto? Como para que la persona que está escribiendo pueda reflexionar acerca de lo que hizo y hacer conscientes las decisiones estéticas que tomó de manera inconsciente. Es decir, que eventualmente vea si eso que lo hizo porque le salió así, o eso que hizo lo hizo porque hay una búsqueda estética, hay una búsqueda en la forma, hay una búsqueda de me gustó este punto de vista, ¿por qué decidiste contar esta historia desde tal personaje? Esa pregunta ayuda a quien está escribiendo a plantearse la posibilidad de que esa historia podría contarse desde otro punto de vista. Entonces, fíjense que ante abrir estas posibilidades, quien está del otro lado eventualmente puede tomar otras decisiones, es decir, mejorar, cambiar, ajustar ese punto de vista de acuerdo a aquello que quiere destacar de la historia que está contando. En este caso me puse muy desde la narrativa, ¿sí? Todas estas devoluciones y los ejemplos que estoy diciendo tienen que ver con textos narrativos, pero lo mismo vale para un texto periodístico, para un texto poético, lírico, para un texto de redes sociales, digamos. ¿Por qué decidiste poner este call to action, digamos, como para llevarlo al plano de los copy, digamos? Pero sí hay mucho acá que podemos obviamente adaptar al universo en el que estemos escribiendo y tratar de empezar a llevar estas formas
y estas formas de hacer devoluciones, estas formas de leer los textos, de un modo que nos ayuden también a nosotras mismas como personas que queremos escribir. Es decir, que después, a la hora de tomar un texto en proceso propio, no esté pensando en si esto es bueno o malo, si un crítico va a decir que esto es bueno o malo, si es positivo o negativo, si lo que fuera, si gusta o no gusta, y empezar a ver un poquito más allá del texto, ser piadosas para poder, de alguna manera, poder darle cauce a ese texto en proceso, que ese texto vaya buscando su forma, que esa historia vaya encontrando su modo en el relato. Pasemos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te quería proponer que evalúes en cómo haces devoluciones. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando lees un texto propio y cuando lees un texto ajeno? Muchas veces nos pasa que tratamos a nuestros textos como si fuéramos críticos, ¿sí? Desde un lugar más superyoico, desde un lugar más del deber ser, de lo que debería ser, y poco desde el lugar de lo constructivo. Entonces, para no volvernos justamente autodestructivas con nuestros propios textos, un entrenamiento posible es participar en espacios de formación, de taller, en donde podamos entrenarnos en el arte de dar devoluciones. Porque el arte de dar devoluciones también tiene mucho que ver con el arte de tratar textos en proceso propios, con el arte de escribir. Te mando un beso y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.